Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hablar sobre anestesia en cirugía ambulatoria. Quien va a exponer, me presento, soy yo, Yesel Serna María, médico residente de anestesiología con sede en el Hospital Daniel Alcides Carro. Vamos a ver que como definición es toda aquella que se administra a un paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente y no requerirá hospitalizaciones ni antes ni después de la intervención, sea de carácter urgente o programada, cuyo tiempo operatorio va a ser mínimo, ¿no? Y usualmente son pacientes que hemodinámicamente se encuentran estables y que tienen un tipo de, bueno, un ASA de correlación preanestésica 1 o 2, pero con la enfermedad de fondo controlada, ya sea por ejemplo un hipertenso o un diabético. Vamos a ver que en cuanto a los requisitos, primero va a ser la evaluación preoperatoria anestésica inicial. Esta debe ser realizada idealmente 5 días previos a la cirugía. Todo paciente que va a entrar a una cirugía de día, sí o sí tiene que tener una evaluación preanestésica, para que así el anestesiólogo esté al tanto de las patologías que tiene el paciente, de sus factores de riesgo, si tiene algún tipo de alergia. Entonces, ningún paciente, por más corta que sea la cirugía o con el mínimo riesgo, no puede entrar sin una evaluación preanestésica. Ahora, la evaluación preoperatoria anestésica final, esta se realiza el día de la cirugía, previo a ingresar al quirófano o tal vez un día antes. Ya, no presentar al momento de la cirugía algún tipo de infección respiratoria superior. Eso sí está contraindicado, ¿no? Si el paciente se encuentra con gripe o resfriado, sea adulto o sea niño, se suspende la cirugía hasta que este proceso respiratorio pase. Ahora, el ayuno completo también tenemos que tener en cuenta en el momento de la evaluación y poder explicarle al paciente que debe ser por lo menos de mínimo 8 horas de ayuno preoperación, ¿no? Pre-SOP. Ahora, tenemos que contar con toda la historia completa, la historia clínica del paciente, ¿no? Para evaluar previo al ingreso de quirófano y evaluar así, por ejemplo, si tiene algún factor de riesgo, alguna patología que tal vez él desconocía, porque a veces no son muy claros los datos. Y también tenemos que ver el tipo de medicación que este paciente está tomando, ya sea hipertenso o diabético, cuál es su medicación habitual, si toma algún tipo de anticoagulante para poder nosotros suspenderlo de manera oportuna, ¿no? O en algunas semanas previas al día de la intervención. Las ventajas de la cirugía ambulatoria, cirugía de día, es primero que mejora la calidad asistencial, es buena, segura, de alta calidad, disminuye la lista de espera de los pacientes para que sean intervenidos, hay una financiación y gastos rentables, menos miedo al acto anestésico, hay una disminución de infecciones nosocomiales y hay un aumento de la disponibilidad de camas, ya que son cirugías cortas, menos cruentas, entonces el alta va a ser inmediata, o a lo mucho pues si hubiera algún tipo de complicación al día siguiente, ¿no? Bueno, ya para detallar, en cuanto a la evaluación preanestésica en este tipo de pacientes que van a entrar a cirugía de día, tenemos que igual siempre ver la anamnesis, examen físico, tenemos que evaluar los exámenes de laboratorio, hematocrito, grupo y factor, informar al paciente de la técnica anestésica que se le va a usar, aclarar las dudas que tuviera. También tenemos que ver la preparación psicológica para la intervención quirúrgica, tanto ya sean de niños o adultos. Podemos premedicarlos si están muy ansiosos, se le puede indicar midazolam, vía oral, media tableta, ¿no? En la nochecita antes de dormir. También tenemos que ver el consentimiento informado, si está firmado ya sea por el paciente o por algún familiar directo, cuando es un niño o alguien que no tenga capacidad mental, ¿no? Entonces, ¿qué nos ayuda la premedicación? A disminuir la ansiedad del paciente, el uso de benzodiazepinas, ¿no? También se le puede premedicar con metoclopramida, ranitidina, el cual va a disminuir el riesgo de aspiración. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que un anestesiólogo nunca debe realizar una actuación o un acto eh, a nivel quirúrgico, ¿no? Si es que antes no conoce el estado físico del paciente, ¿no? Antes de que entre a una intervención quirúrgica que sea programada. Entonces, por ende, el anestesiólogo se ve la necesidad de conocer a su paciente, conocer sus enfermedades, sus patologías, sus antecedentes, para poder hacer un plan anestésico y administrarle la anestesia.
El manejo anestésico en estos pacientes es tal cual fuera un paciente programado, se tiene que hacer la monitorización. Tenemos que ver sus funciones vitales, que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno con el pulso oxímetro, ver también el CO2, ¿no? Pero básicamente es el oxígeno, su frecuencia cardíaca, ¿no? Que es con el pulso oxímetro, su EKG, ¿no? Y ver también si está entrando con este paciente con unas presiones altas o presiones normales. Lesión de la anestesia es de acuerdo a las comorbilidades que tiene el paciente, si es obeso o no, si es colaborador o no, entonces también de acuerdo al tipo de cirugía que va a ser sometido el paciente, si tiene alguna comorbilidad, como ya dije, el tiempo operatorio también. Entonces, de acuerdo a eso, el anestesiólogo decide si da una anestesia general, ya sea balanceada, inhalatoria, endovenosa, o solamente hay una sedación o una anestesia local, o si usan los bloqueos regionales o neuroaxiales. En cuanto a los medicamentos anestésicos que se va a usar, es tal cual con una cirugía programada, ¿no? En el momento de la inducción se puede usar el fentanilo o el remifentanilo, ¿no? Y también se puede ver el uso de anestésicos endovenosos, que se da el inicio de acción rápida, ya sea segundos o hasta los 10 minutos, y efectos intermedios, que es más o menos 3 a 5 minutos, ¿no? Tenemos que ver que también estos anestésicos tienen una nula teratogenicidad, hay la ausencia de metabolitos activos, ¿no? Vamos a ver que la duración máxima de todo este proceso es de 10 minutos hasta más o menos de 90 minutos, ¿no? Y también tenemos que ver que este tipo de anestesia sea tal vez la menos tóxica o que tenga efectos los más mínimos, ¿no? Que no tanto abarquen la esfera neurológica, cardiovascular, hepática. También que proporcionen analgesia residual postoperatoria, porque es algo que también tenemos que evaluar para poder dar de alta al paciente. Ausencia de metabolitos activos, que tengan antagonistas farmacológicos y que no produzcan efectos colaterales posanestésicos, tales como náuseas, vómitos, ¿no? Y que sea su eliminación rápida, sea por vía pulmonar o renal, horas después de su administración. Entonces vamos a ver que aquí en este tipo de cirugías ambulatorias podemos usar una anestesia general, ya sea inhalatoria, balanceada o endovenosa. Como dije, que puede ser con intubación o sin ella, ¿no? Y pues aporta sencillez, facilidad en el uso, recuperación rápida y escasa incidencia de efectos secundarios. Debemos conseguir una inducción rápida y placentera, y se recomienda no usar como relajante muscular, por ejemplo en este tipo de cirugías, la succinilcolina, por su efecto más que todo álgico postoperatorio, ¿no? Entonces, como todavía mencioné, el paciente tiene que irse a su casa sin dolor. Por ende, es mejor usar el rocuronio como relajante muscular. En cuanto al uso de propofol, igual sus dosis es de 2 a 2.5 miligramos por kilogramo de peso, entonces rápidamente va a producir pérdida de conciencia, aproximadamente 30 a 45 segundos después de su administración. Y la dosis de sedación varía de 25 a 75 microgramos por kilogramo por minuto en una infusión, ¿no? Y se utilizan dosis reducidas en pacientes ancianos o hemodinámicamente comprometidos. En cuanto al opioide, también usamos el fentanilo, el remifentanilo, ¿no? Y la dosis pues se presenta más o menos de 50 microgramos y varía de 1 a 5 microgramos por kilogramo de peso, ¿no? Su efecto máximo va a dar de los 3 a 5 minutos con una duración de 0.5, o sea, de media hora a una hora más o menos. Y se puede utilizar en procedimientos cortos de mediana duración de 1 a 2 horas a tasas de infusión de promedio 0.78 microgramos por kilogramo. Eh, bueno, podemos también usar aquí el midazolam si vamos a sedar al paciente, o si usamos una anestesia neuroaxial y necesitamos también igual, ¿no? Sedarlo al paciente. La dosis la que usamos es de 0.5 miligramos intravenoso, y lo bueno y la ventaja de este anestésico es que produce una amnesia transoperatoria, ¿no? Y una sedación más profunda que el clonazepam. Entonces vamos a ver también en cuanto a los anestésicos inhalados, que podemos usar el Seborane y el Suflurane, ¿no? El Seborane es una de baja solubilidad sanguínea, lo que se traduce en un inicio a una recuperación rápida, ¿no? Y el Suflurane son coeficientes de partición sangre-gas más bajos. Entonces, en cuanto a los bloqueadores neuromusculares, podemos usar el cisatracurio, el rocuronio, ¿no? Entonces, el becuronio, su dosis es de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo
de peso, con un tiempo de intubación más o menos de 2 a 3 minutos y la recuperación promedio es de 25 a 30 minutos. La de atracurio, la dosis de 0.4 a 0.5 miligramos kilogramo de peso, ¿no? Entonces también este tipo de cirugías, de cirugía de día o cirugía ambulatoria, podemos usar la anestesia regional o los bloqueos periféricos, ¿no? O también la anestesia local más sedación. Entonces, la anestesia regional es una anestesia de una pequeña región del cuerpo, el cual se realiza por anestésicos locales aplicados en los nervios principales, ya sean troncos o raíces nerviosas que inervan un área quirúrgica. Se puede utilizar anestesia sola, asociada con sedación o simplemente también combinada con anestesia general, ¿no? Entonces puede haber un bloqueo neuroaxial o el bloqueo del nervio periférico. Las razones de uso, que es alta seguridad, rápido inicio o en control de dolor postoperatorio, en los mínimos efectos adversos y generalizados de drogas, ¿no? La opción de que este paciente esté despierto, entonces, por ende no haya muchos cambios hemodinámicos. Podemos usar la ropivacaína, la levobupivacaína, ¿no? Y las complicaciones, pues, puede hacer que haya un daño nervioso permanente, un hematoma espinal, una toxicidad espinal o general. Por ende es muy importante aquí, como dije, ¿no? Ver al paciente si es que está anticoagulado o tiene algún tipo de trastorno de coagulación, ya sea plaquetopenia o el TPN estén elevados, ¿no? Entonces, también refieren de que tenemos que apoyarnos con medios diagnósticos como puede ser la ecografía, ultrasonidos, ¿no? El cual nos va a ayudar a identificar mejor plexos nerviosos para poder hacer los bloqueos, ¿no? En cuanto a los prerequisitos para el éxito de una anestesia locorregional en cirugía ambulatoria, primero que tiene que ser aceptación del paciente, por ende tiene que firmar su consentimiento informado. También tiene que ser aceptado por el cirujano para ver si de acuerdo al tiempo de operatorio no le va a facilitar poder realizar la cirugía. Evitar la prolongación también de los bloqueos, evitar el retraso del inicio, ¿no? Más que todo se da este tipo de anestesia cuando se va a operar algunas extremidades inferiores, algunas laparotomías o mini laparotomías bajas, procedimientos quirúrgicos ginecológicos o algunas cirugías debajo del hombro. Las contraindicaciones, una contraindicación absoluta es negativa del paciente, paciente con lesiones nerviosas o déficit neurológico, pacientes no cooperativos, infección del sitio de punción, coagulopatía o pacientes anticoagulados. Entonces, aquí vamos a ver la anestesia epidural y la anestesia regional. Usualmente la anestesia regional cuando el tiempo operatorio es corto, ya sea por algún tipo de fractura o alguna lesión a nivel perianal, ya sea un absceso, una celulitis, ¿no? Cuando requiere una cura quirúrgica, una cadena de Fourier, entonces podemos usar este tipo de anestesia. Y el epidural también nos ayudaría mucho en el manejo de catéter para el dolor postoperatorio, ¿no? Donde usaríamos dosis de bupivacaína 0.125 asociado a un opioide, ya sea fentanilo 100 microgramos, y todo esto con un cloruro de 100 que completa 20 cc, ¿no? Y se le va administrando la dosis de 10 a 10, todo esto para disminuir el dolor operatorio, postoperatorio, perdón. Entonces, también los bloqueos del nervio periférico, ¿no? Que aparte de ser anestésico, es analgésico, ¿no? Entonces, nos va a ayudar mucho a poder disminuir el dolor postoperatorio en estos pacientes, ¿no? Pero tenemos que evaluar que estos pacientes sean cooperadores. Usualmente no se usa mucho en niños, ya que son menos colaboradores que los adultos, ¿no? Y las ventajas, bueno, pues a veces si usamos el uso de morfina también tenemos que tener vigilando la diuresis porque puede producir retención urinaria. Entonces, la ventaja de este tipo de anestesia es que es una recuperación más rápida, es menos invasiva, el paciente está despierto, hay menos alteraciones hemodinámicamente, entonces es un paciente cooperador, puede salir muy rápido de alta, ¿no? Igual se ha visto que este tipo de anestesia se puede aplicar en diferentes cirugías, ya sea una cirugía de seno, eh, en algún tipo de otra, más que todos los bloqueos, ¿no? Ya sea de los PEIC, se puede hacer bloqueo, ¿no? Entonces, eso nos disminuye bastante el dolor también. También puede haber otro tipo de bloqueo, ya sea del plexo cervical, de los interescalénicos, del cervical, ¿no? Superior, los cuales, por ejemplo, si es una cirugía de hombro, ¿no? O de húmero, nos va a ayudar mejor y nos va a dar un control del dolor postoperatorio más prolongado.